Ujú. Está como que constante la idea, ¿no? De si seré suficientemente buena madre o buen padre. Ahorita comentaba Sandra esa cuestión, este, buscando formas de ser buena madre. Yo creo que es una cosa bien linda, pero también bien difícil. Y que todos atravesamos como esa incertidumbre. ¿Seré buen padre? ¿Seré buena madre? ¿Seré suficientemente bueno o buena para mi hijo o mi hija? Es una circunstancia que siempre está rondándonos la cabeza. Y a juicio de las demás personas, casi nunca somos buenos padres o suficientemente buenos padres o madres. Y eso complejiza todavía más las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, gracias Norita por compartirlo y gracias a las tres por compartir su experiencia. Eh, es importante, digamos, que como de pronto en algún momento de nuestra vida, por lo menos, pararnos un momento para preguntarnos esto, ¿no? Como qué tal ha sido para mí esta experiencia. No siempre las experiencias son fáciles. Generalmente la experiencia de ser padre o madre es difícil. Este, y a pesar de ella, pues vamos ahí, ¿no? Vamos haciendo lo mejor que podemos. Y como decía hace rato, casi que a los ojos de los demás, de las demás personas, nunca podemos ser lo suficientemente buenos, porque siempre está el juicio allá afuera y ese juicio nos influye demasiado de pronto a las personas que tenemos esta labor y nos complica. Entonces de pronto como que piensa, ¿quién le hago caso? ¿Me hago caso a mí misma? ¿Me hago caso a mí mismo? Este, ignoro los comentarios, me sigo haciendo lo que creo que está bien, o me pongo a pensar en ellos y les tomo la palabra y tomo los consejos. Como que de pronto nos encontramos en esas circunstancias, ¿no? Y esto hace que atravesemos diferentes estados de ánimo, diferentes también estados emocionales. Y me gustaría que lo compartiéramos también un poco, pero para compartirlo, quiero pedirles, si están de acuerdo, que hagamos un pequeño ejercicio. Es un ejercicio de respiración. Entonces, les voy a pedir ahí donde están, que se pongan en un lugar lo más cómodo posible. Si están ya sentadas en algún sillón, en alguna silla, que se coloquen de la forma más cómoda posible. Y si están ya sentadas o en un espacio muy cómodo, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos, si se sienten bien cerrándolos, y si no, solamente que mantengan la vista fija hacia un punto en específico, un punto que les ayude a mantener la vista fija. Si ya están en esa circunstancia, te voy a pedir que des dos respiraciones profundas, saludablemente, protegidamente. Y ahí donde estás, en ese lugar cómodo, sintiendo cómo el aire entra por tu nariz, llena tus pulmones y recorre todo tu cuerpo, sintiendo cómo ese oxígeno que te llena de vida recorre cada una de las células de tu cuerpo. Estando ahí, tal vez puedes percibir los sonidos del ambiente y puedes notar la temperatura de tu cuerpo, en ausencia de esfuerzo, simplemente sintiendo lo que viene. Y mientras estás ahí, escuchando mi voz, tal vez puedes traer a tu mente el momento en el que por primera vez supiste que ibas a ser madre. Y quizás mientras traes a ti esos recuerdos,
pueden venir a ti algunas sensaciones, algunas emociones conocidas para ti. Y mientras sigues escuchándome, mientras continúas respirando saludablemente, quizá puedes percibir en tu cuerpo cómo esa emoción que vino a ti con el nacimiento de tu hija se hace manifiesta en tu cuerpo, tal vez en tus brazos, tal vez en tus piernas, en el pecho, en el corazón, en el vientre. Y tal vez vienen a ti esas sensaciones que sentiste cuando tuviste a tu hija por primera vez entre tus brazos. Y mientras la veías crecer, y entre tanto eso pasaba, quizás venían otras emociones diferentes, o las mismas, pero con otra intensidad, con otra intención, con otro propósito para ti. Y sin que puedas evitarlo, vienen a ti esas emociones. Al pensar cómo está creciendo, al mirarla, al pensar en el futuro, al pensar cómo será cuando crezca, a qué escuela irá, estaré yo lista para ser su madre, ella me querrá por siempre, yo la querré por siempre. Una serie de emociones que están ahí y que, sin que puedas hacer nada para evitarlo, vienen a ti. Y mientras sientes y percibes esas emociones que conoces bien, tú continúas respirando y notando cómo el aire entra saludablemente y sale de tu cuerpo protegidamente. Y cuando estés lista, cuando sea el tiempo para ti, con una o dos respiraciones profundas, puedes reorientarte aquí y ahora y regresar completamente al aquí y a la ahora, completamente. Puedes abrir tus ojos, regresar al momento en el que estamos ahora. Y si les parece bien, abran sus micrófonos, sus cámaras, para que podamos compartir un poco de la experiencia. Ahí creo que Sandra comentó una cosa también que es muy común entre la experiencia de ser padres o madres, que es la incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Hay una, pues como una circunstancia que todos tenemos en común cuando somos padres o madres, que tiene que ver con eso, como cómo va a ser en el futuro, en este caso en el de Sandra, mm, pues ya quizás en un par de años ya va a tener que ir a la escuela y no sé cómo va a ser y no sé cómo voy a escoger la escuela y no sé a qué escuela va a ir, no sé si voy a tal vez incluso a tener la posibilidad de darle educación, o sea, vienen a la mente un montón de miedos que tienen que ver con la incertidumbre con el futuro, ¿no? Ahí yo solamente te diría, Sandra, que despreocúpate porque si algo se sabe del futuro es que nadie lo conoce y ninguna persona conoce el futuro ni sabe lo que va a ocurrir.
Y si bien es cierto que el futuro da miedo, también el futuro da esperanza, porque es la oportunidad de hacer algo. Así que tú tienes la oportunidad de hacer algo bueno para tu hija, eh, pensando lo bueno que significa para ti, ¿no? No lo bueno que significa para los demás, sino lo bueno que significa en el caso de tú como mamá con tu pequeña. Entonces, despreocúpate por eso. Y gracias por compartir. Esto nos lleva al tema de, bueno, una vez que fuimos madres, en el caso de ustedes, y padre en mi caso, ¿cómo fue que aprendimos? ¿Cómo es que aprendiste a ser madre? Ahora que compartimos las emociones entre todas, ¿identificaste similitudes con lo que tus compañeras estaban compartiendo? ¿Identificaste emociones que las demás sentían, como el miedo, como la incertidumbre, como la felicidad, como la tranquilidad, la paz de tener a mi hija cerca de mí? ¿Y qué se siente saber que hay otras personas que experimentan las mismas emociones que tú? Esta es una pregunta interesante porque muchas veces pensamos que a los demás no les pasa, ¿no? Que seguramente solo a mí me ocurre que tengo miedo, solo a mí me ocurre que no sé qué hacer, que hay situaciones en las que me siento abrumada, que me siento que no hay solución, que no hay para adelante, y seguro solo me pasa a mí porque yo tengo X y Y problemas, ¿no? Pero cuando compartimos con las demás personas y vemos que tienen dificultades similares y que experimentan sensaciones similares, pues realmente nos damos cuenta de que no es que yo esté mal, o que yo sea una mala madre, o que sea un mal padre, sino que realmente es algo que le pasa a todos. Ya lo decía Sandra al principio, nadie sabe, nadie nace sabiendo ser padre o sabiendo ser madre. Y también dicen por ahí que los niños y las niñas no traen un manual para saber cómo se les educa, ¿no? Y eso es totalmente cierto. Y es cierto porque justamente cada persona es única, es irrepetible y la experiencia de la crianza con este niño o con esta niña siempre será también igual única, ¿no? Y quienes tienen más de un hijo lo pueden corroborar que la experiencia de ser madre o ser padre con uno es totalmente diferente que con otro. Y eso es así, porque es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, solamente como reflexionando un poco sobre esas preguntas, les diría, despreocúpense porque a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa tener esas incertidumbres. Y esto nos lleva a situarnos en la situación de los problemas. Cuando somos madres, cuando somos padres, enfrentamos un montón de retos. Y entonces, de pronto, hay situaciones, hay momentos en la vida, en el momento de la crianza, en que nos sentimos que no sabemos qué hacer ante determinadas situaciones, ¿no? Con los niños y las niñas. Las situaciones a veces parecen no tener salida. A veces son tan complicadas que nos sentimos abrumadas o abrumados y eso nos estresa, ¿no? Nos provoca mucho estrés el hecho de no saber cómo solucionar un problema o simplemente de no tener como contacto con nuestras emociones, lo que estamos viviendo, y el estrés nos abruma, nos sentimos rebasados, y entonces pueden venir a partir del estrés y del enojo una serie de cosas que no queremos hacer, como por ejemplo golpear a los niños, castigarles físicamente, algún jalón de cabellos, alguna nalgada, algún manazo, este, jalón de orejas, todo lo que se les ocurra, pasa por la mente cuando te sientes rebasada y te estés abrumada por el estrés. Y a muchas personas no les permite controlar esa circunstancia y pueden llegar a aplicar el castigo corporal con sus hijos, con sus hijas. Pero tampoco eso es una circunstancia extraordinaria, ¿no? Tampoco es que estemos mal en general, sino que vale la pena revisar un poco qué es lo que nos está ocurriendo personalmente para saber conocernos, ver qué situaciones nos estresan, cómo podemos controlarlo y a lo mejor reaccionar de una manera diferente. Y a veces cuando ocurre que soltamos el golpe o ejercemos el castigo corporal, viene la culpa, ¿no? Y nos sentimos culpables porque pues lastimamos a nuestros hijos y no queríamos, y entonces nos viene en todo ese sentido de arrepentimiento y tal.
y empieza a haber como una serie de emociones que surgen a partir de eso, que nos meten en una espiral como interminable de circunstancias difíciles, ¿no? Sin embargo, aunque todo esto ocurre y aunque todo esto lo vamos aprendiendo en nuestra experiencia y aunque vamos experimentando todas estas cosas que ya platicamos, la propuesta de este webinar y del enfoque que estoy proponiendo como crianza basada en el amor es una oportunidad de cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? Las cosas no tienen que ser siempre iguales y no tienen que ser siempre mantenidas como de forma perpetua, ¿no? Aunque hay ideas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, y que hemos heredado de nuestros padres y nuestros padres las heredaron de nuestros abuelos y nuestros abuelos de sus padres y así, llega un momento en el que nosotras podemos eh, posicionarnos en una situación de decir, esto ya no está bien para mí y lo quiero cambiar, ¿no? Quiero modificar esta circunstancia y entonces hay una propuesta aquí dentro del webinar de cambiar el enfoque. ¿Cómo podemos cambiar el enfoque de lo que creemos con respecto a la crianza? Y hay una serie de creencias que nos hemos construido a lo largo del tiempo, ¿no? Y ustedes me dirán si no las tenemos todavía arraigadas de pronto. Una de ellas es esta: te pego porque te quiero. Y esta es una creencia muy común, ¿no? Acerca de la crianza y reside principalmente en el hecho de que la acción de disciplinar a nuestros hijos y a nuestras hijas es una muestra de amor, eh, y que en la tarea de disciplinar podemos llegar al punto que sea necesario, incluso a golpear o a castigar corporalmente a nuestros hijos. Y a veces, bueno, yo he identificado que esta creencia de te pego porque te quiero tiene quizás como su base o su raíz en la cultura cristiana, ¿no? No quiero hacer referencia a esta cuestión como de una forma irrespetuosa con respecto a quienes crean o sean religiosos, creyentes o tengan alguna religión en particular, solamente como el planteamiento de la idea. En la religión cristiana, por ejemplo, hay un proverbio o una frase, no sé cómo le llaman, que es muy significativa, que dice, el que escatima la vara a su hijo le aborrece, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. E incluso hay hay lugares en donde venden como unas tablitas, unas maderitas como para hacer el ejemplo de la vara. Y hay familias que tienen esa vara, ¿no? Esa vara y trae ahí la leyenda de que el que ama a su hijo lo ha de disciplinar con la vara y tal y tal. Entonces, como decía yo hace rato, de una forma respetuosa con respecto a lo que cada una crea, con respecto a este tema, solo quiero enfocarme en la idea de lo que representa, ¿no? La idea de disciplinar con la vara. Puede entenderse como una metáfora o como una figura metafórica, ¿no? El tema de la vara. Pero he platicado con personas y he visto, por ejemplo, blogs o páginas de Facebook de grupos religiosos donde hablan literalmente de la vara, o sea, físicamente la vara para disciplinar a los niños, ¿no? Y a las niñas. Y que al utilizarla vas a tener los mejores resultados porque entonces el hijo o la hija va a ser suficientemente obediente, suficientemente dócil para obedecer y respetar la autoridad de sus padres, ¿no? ¿Y esto qué significa, digamos, en la construcción de las personas? Pues sí, significa que es aceptable la idea de poder golpear a un niño o a una niña, aun cuando digamos, en la argumentación de las personas pueda ser, es que es el último recurso, ¿no? Hay que disciplinar y el último recurso, pues que sea golpear. Pues, aunque sea visto de esa forma, lo que implica es que en la construcción de la mente de las personas es posible, está permitido, es factible que lo ejerzas, ¿no?
Y cuando esa idea está instalada en tu mente, pues es difícil desarraigarla, ¿no? Y entonces, al estar ahí en tu mente como una cosa aceptable, pues es más fácil que lo utilices como un recurso. Y lo que yo estoy proponiendo en ese sentido es, hay formas no violentas de formar eso, ¿no? De disciplinar, hay formas no violentas de enseñar las normas, hay formas no violentas de enseñar el respeto y de enseñar el respeto digamos, al rol familiar, ¿no? Si, no me quiero referir mucho al tema de la autoridad y las jerarquías, porque también tiene que ver mucho con cada familia cómo lo maneja, pero sí como círculo familiar, generalmente hay unas normas y hay unos acuerdos que se asumen y que es importante que cada uno respete para que la convivencia sea armoniosa, ¿no? Entonces, pensando en ese sentido, es que hago el cuestionamiento un poco de la idea, ¿no? En ese sentido. Otra creencia interesante que hemos construido es esta de que más vale una nalgada a tiempo. Y bueno, esto significa en esencia que es mejor lastimar o es mejor eh, aplicar un castigo físico a nuestros hijos y con el fin de evitarles dolores o de evitarles situaciones dolorosas en el futuro, ¿no? Como esto que dicen, más vale ¿cómo es? Como un sonrojo a muchos sonrojos, no me acuerdo exactamente, pero como que más vale que atravieses el dolor o la pena una vez para evitar futuros dolores o penas, ¿no? En ese sentido, entonces, eh, está muy arraigada esta creencia entre las familias de que una nalgada a tiempo soluciona muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué está detrás también de esta creencia? Como decía, está detrás pues esta aceptación de que es posible este, aplicar el castigo físico y corporal y por lo tanto infligir dolor en los niños y las niñas, aunque algunas personas piensan que puedes pegar sin lastimar. A mí no se me ocurre cómo puedes pegar sin lastimar a un niño o a una niña. Pero bueno, hay personas que dicen, bueno, es que puedes golpear y no lastimar. Bueno, no sé, a mí no se me ocurre cómo, pero aun cuando puedas argumentar esta circunstancia, puedes ver que en realidad el propósito por el que tú dices, o una persona puede decir que aplica la nalgada a tiempo, realmente no tiene resultados positivos en ese sentido, ¿no? No hay ninguna evidencia ni ninguna evidencia científica o de algún tipo de estudio que valide que hay resultados positivos cuando se aplica la nalgada o el golpe o cualquier tipo de correctivo o de medida disciplinaria violenta o utilizando el castigo corporal. No hay ninguna evidencia. Y de hecho, por el contrario, hay más bien evidencia de que aplicar el castigo corporal o el castigo físico es perjudicial para el crecimiento y para el desarrollo de los niños y las niñas. Hay una investigadora que se llama Elizabeth Gershoff, que es de la Universidad de Texas y realizó un estudio, una investigación a partir de revisar los resultados de más o menos como 80 estudios que se hicieron en los últimos 50 años acerca de los efectos del castigo físico en niños y niñas. Y todas las evidencias o el porcentaje más amplio de evidencias de esos resultados, de esas investigaciones, arrojaron, por ejemplo, que en el 99% de los resultados se asociaba los azotes, o sea, los golpes, manazos, como quieran ustedes llamarle, cuando se aplicaban estas formas de castigo, en el 99% de los estudios que esta persona revisó, siempre había resultados perjudiciales para los niños y las niñas, siempre, en el 99%. Y entre esos perjuicios que había para los niños y las niñas están la baja autoestima, o sea, en el crecimiento de los niños y las niñas es más predecible que haya baja autoestima en las personas.
es predecible también que se forme un carácter introvertido en los niños y las niñas que reciben el castigo físico como una medida cotidiana de disciplina. También otro de los perjuicios es que se pueden presentar a lo largo de su vida diversos problemas de salud mental. También hay una tendencia a que los niños y las niñas desarrollen relaciones negativas con sus padres o con sus madres. Y esto es significativo porque muchas veces el objetivo de los padres y las madres para castigar físicamente a sus hijos es para que te respeten o para que te quieran, ¿no? O sea, como una medida de infligir respeto en los niños y las niñas. Y resulta que ocurre lo contrario cuando les pegas, más bien lo que se propicia son relaciones negativas entre los padres y los hijos. También se predicen problemas de habilidades cognitivas, algún tipo de retraso en las habilidades cognitivas de los niños y las niñas cuando son sometidos al castigo corporal. Hay un mayor riesgo de padecer abuso físico por parte de los niños, o sea, un mayor riesgo de padecer abuso físico de parte de los padres hacia los niños y las niñas, ¿no? Porque muchas veces cuando una mamá o un papá aplica el castigo físico como una medida recurrente, el niño o la niña suele hacerse resistente al castigo o al dolor. Y ocurre también que entonces como ya no les duele, como ya no lloran o como ya no les duele tanto, entonces la cosa es pegarles hasta que les duela, ¿no? Y pegarles hasta que lloren y pegarles hasta que se note que están padeciéndolo y que entonces en el imaginario haya un arrepentimiento del niño o de la niña de seguir haciendo eso. Y entonces puede llegar ese abuso en el castigo a situaciones mucho más graves, ¿no? De lesiones y de cuestiones, heridas o lesiones graves en los niños y las niñas. Entonces, como pueden ver, más allá de los beneficios que en la creencia se pueden construir como para aplicar el castigo corporal, en realidad lo que hay son más evidencias de que, y digamos por un margen muy grande, no muy amplio, de evidencia de que es más bien perjudicial aplicar el castigo corporal y físico en las niñas y los niños. Otra creencia que hemos construido como personas en esta historia, es decir, soy duro para formar su carácter, ¿no? Como le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija, lo dura que es la vida, porque cuando crezca, quiero evitarle ese sufrimiento, ¿no? Quiero evitarle que la vida le dé golpes más duros que los que yo le doy, ¿no? Y quiero formar su carácter y quiero que sea una persona valiente y quiero que sea una persona determinada y quiero que sea una persona que no se deja, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ocurre también, pues bueno, ya de acuerdo a lo que hemos visto con los resultados de los estudios, también ocurre que más allá de que se logren como estas circunstancias de efectos positivos, lo que ocurre es que en realidad los niños pueden verse enfrentados a circunstancias de depresión, de ansiedad, como dije, baja autoestima, eh, presentan tendencia a mentir y rehuir de los padres, porque obviamente para evitar el castigo o el golpe, pues los niños idean formas de evitarlo, ¿no? Y entonces cuando ocurre una circunstancia, cuando ocurre una situación en la que están en dificultades, pues es más fácil o es preferible mentir o rehuir del problema para no tener que enfrentar el castigo. Y eso puede generar un comportamiento patológico, ¿no? En el sentido de no enfrentar los problemas de la vida, rehuir a las circunstancias, a los problemas, más allá de la idea de que con esto formaré su carácter, puedo hacerlo más bien más sumiso, más dependiente de una autoridad, ¿no? Y entonces
tener efectos contrarios a los que estoy buscando como padre o como madre. Otra cosa que puede ocurrir en este sentido es que haya una baja internalización moral. La internalización moral se refiere a cuando uno sabe lo que está bien o está mal por sí mismo. O sea, tú por ti misma tienes idea de lo que está bien o está mal dentro de una sociedad, dentro de un grupo humano, y, y respetas o transgredes esas normas a partir de tu propio criterio y a partir de tu propio convencimiento, ¿no? De lo que está bien o está mal. No necesitas de que haya una autoridad que te diga esto está bien o esto está mal. Cuando necesitas de una autoridad o de una persona que te regule lo que está bien o lo que está mal y lo que puedes y lo que no puedes, entonces tienes una baja internalización moral. Y eso pues ocurre o se predice que ocurre más frecuentemente cuando los niños y las niñas son disciplinados de forma violenta. Y por último, también, y no menos importante, es que hay un modelaje de la violencia como forma de interrelaciones. Si tú quieres que tu hija eh, sepa resolver los problemas sin usar la violencia y los problemas que tú tienes con ella los resuelves con la violencia, realmente no estás modelando lo que aparentemente quieres, ¿no? Estás más bien modelando que la violencia es una manera y tal vez la manera más efectiva. Y entonces se produce este círculo de violencia interminable porque además de resolver sus problemas con sus pares de forma violenta, también cuando crezca, cuando sea una persona adulta y tenga su propia familia, si es que la tiene, aprenderá este modelaje, no tendrá ya insertado dentro de ella esa forma de la crianza y entonces la ejercerá y la violencia pues nunca terminará, ¿no? Y algo que queremos, creo yo, como humanidad, es frenar la violencia que estamos viviendo y pues esta es una oportunidad también para hacer algo al respecto, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario que quieran hacer con respecto a lo que les he comentado antes de pasar a las nuevas ideas. Bueno, supongo que supongo que Yaneli y Sandra tampoco, ¿verdad? Pueden escribir en el chat si quieren para agilizar un poco también sus respuestas. Pero bueno, entonces vamos a... Vale, Yaneli, gracias. Entonces vamos a pasar a las nuevas creencias como una propuesta, ¿no? De este webinar. Eh, si las creencias que acabo de recorrer con ustedes no son aceptables o más bien son susceptibles o ustedes creen que son importantes de modificar, pues lo padre de todo esto es que siempre hay forma de cambiarlas, ¿no? Y aunque sean creencias arraigadas en las personas y aunque existe la idea de que ya las personas adultas no cambian y que sin importar lo que ocurra, nunca, nunca seremos diferentes, realmente siempre hay oportunidad de hacer las cosas distintas. Entonces, aquí lo que quiero traer como esta propuesta es qué nuevas creencias podemos generar al respecto. Hay una frase que tomé y que a lo mejor no les hace sentido ahora que la leen, ¿no? Que es el campo, que dice el campo es la única entidad gobernante de la partícula. Y esto lo dijo Albert Einstein. ¿Por qué traigo esta frase si parece que no tiene relación? Bueno, la traigo a colación porque hay un doctor, es un biólogo celular que se llama Bruce Lipton. Este doctor, biólogo celular, construyó una teoría que se llama la biología de la creencia. Básicamente en esta teoría, en este tema de la biología de la creencia, lo que plantea Bruce Lipton es que la, la forma de construir nuestra salud, nuestro bienestar y de llevar, digamos, una vida lo más saludablemente posible, tanto biológicamente como espiritualmente, digamos, tiene relación
con lo que recibimos del entorno, con lo que recibimos del exterior. Y entonces, para explicar esta teoría, por ejemplo, él trae a colación esta cita: el campo es la única entidad gobernante de la partícula. Y la trae porque, bueno, comenta dentro de una conferencia que yo pude observar en un video, en donde él plantea que en algún momento, cuando la ciencia mecánica surgió con Isaac Newton, hubo pues una revolución científica que nos ha regido, digamos, por cientos de años, ¿no? Y que se basa principalmente en que las cosas que conocemos y que las cosas que observamos y que las cosas que podemos experimentar y percibir tienen que ver con la materia, ¿no? Lo que percibimos y lo que existe es prácticamente solo lo que vemos y lo que percibimos con nuestros sentidos, lo que percibimos físicamente, tangiblemente. Y entonces la realidad está conformada por la materia. Y a partir de la materia podemos conocer todo el universo, y podemos predecir lo que ocurre, podemos saber si, por ejemplo, el movimiento de los planetas, podemos calcular si aviento una piedra a algún lugar, puedo calcular dónde va a caer y de acuerdo con la fuerza que la arrojo y de acuerdo con la resistencia y con un montón de cosas, ¿no? La idea es que todo se puede predecir y todo se puede conocer a partir de esta ciencia mecánica basada en la materia. Pero cuando emerge la física cuántica, hay un rompimiento con esta idea de que todo se puede predecir y de que todo está controlado por la ciencia. Porque el rompimiento consiste en que la física o la ciencia mecánica entendía que la mínima unidad de todo lo que existe es el átomo, ¿no? Y el átomo es materia. Y la física cuántica lo que vino a proponer es que el átomo no es la unidad más pequeña de las cosas, sino unas partículas llamadas electrones o positrones, que en esencia son energía, ¿no? Entonces, la esencia de las personas y de las cosas que hay en el universo, según la física cuántica, no es la materia, sino la energía. Y esto viene a romper con todo lo que conocemos, ¿no? Porque si la energía es nuestra esencia, entonces nos relacionamos a partir también de campos energéticos, ¿no? Y ustedes pueden tener experiencias muy cercanas, como cuando sienten malas vibras en alguna circunstancia, o cuando hay una persona que me vibra mal, estoy en un ambiente tenso, siento la tensión en el ambiente, o voy caminando de noche por la calle y hay una energía que me vibra mal y entonces eso me dice que por ahí no camine, etcétera. Esas experiencias tienen que ver con la energía, ¿no? Y entonces, si aceptamos que somos energía y que somos materia también, pero esencialmente somos energía, entonces aquí hay una conjunción de la materia y de la energía. Cuando la ciencia mecánica era, bueno, es o todavía en muchos casos la que rige, separa la materia de la energía como dos cosas distintas, y por lo tanto separa el cuerpo de la mente. La mente en el sentido de la energía, el cuerpo en el sentido de la materia. Y aquí con este rompimiento y con este nuevo enfoque, lo que plantea el doctor Bruce Lipton es que si somos mente y si somos energía y somos materia, entonces también somos mente y somos cuerpo en una misma cosa. Y en esta relación de la energía y de la materia, lo que rige el comportamiento de la materia es la energía, o sea, el campo. Cuando en esta cita el campo se refiere al campo energético. Entonces lo que dice Bruce Lipton es que el campo energético rige el comportamiento de la materia, o sea, del cuerpo, en el caso de las personas. Y esto es súper significativo porque significa entonces que nuestro cuerpo va a ser tan saludable o va a tener un funcionamiento tan saludable como lo rija el campo energético. Esto significa que si nuestro campo energético
es un campo positivo en el sentido de que es un campo energético en el que nos sentimos bien, en el que nos sentimos queridos o queridas, amados, nos sentimos que podemos crecer y que hay un ambiente propicio para que aprendamos, para que crezcamos, etcétera. Entonces nuestro cuerpo se va a comportar en una forma saludable y va a tender al crecimiento. Si el campo energético es un campo energético negativo, que es tóxico, que es violento, donde yo siento miedo, donde yo siento ansiedad, donde yo siento estrés, entonces mi cuerpo va a estar regido por ese campo y lo más probable es que mi cuerpo se enferme, o sea, tenga como enfermedades crónicas, tenga enfermedades recurrentes, no me desarrolle de forma saludable, esté como constantemente teniendo pensamientos negativos y eso me lleve a enfermarme, además a tener malas relaciones con las personas que tengo cerca, etcétera. Este, y eso ocurre gracias al campo energético que está dentro o alrededor del cuerpo. La idea entonces que quiero transmitir con esto como algo novedoso para el tema del amor en la crianza es que si esto es aceptable, si esto lo podemos recibir de una forma aceptable, entonces el campo energético es determinante para que los niños y las niñas puedan crecer y puedan desarrollarse de una forma saludable y armoniosa. Y puedan aprender, y puedan divertirse, y puedan jugar, y puedan desarrollarse y no se enfermen. ¿Y qué campo energético es ese que es propicio para el crecimiento de los niños y de las niñas? Pues un campo energético regido por el amor, ¿no? Un campo energético que es positivo y que les permite crecer. Permítame prender la luz porque ya se me está haciendo oscuro aquí. Entonces no sé si les suena, no sé si les hace sentido esto que les estoy comentando y si les parece aceptable, ¿no? Esta cuestión. Pero de hecho, a mí me pareció algo, pues, bien interesante porque muchas veces la idea de las personas con respecto al amor y la ternura y el cariño es una percepción como muy superficial, ¿no? Como cursilería, como, ay, sí, sí, quieres mucho a tu hijo, ¿no? Ay, sí, y lo mimas y tal, y no sé qué, como si fuese algo negativo. Y de pronto, cuando pensamos en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿en qué momento nos sentimos más plenos, más plenas? ¿En qué momento nos sentimos con más capacidad de aprender? ¿En qué circunstancia nos sentimos que podemos todo, que somos poderosas, etcétera? ¿No es cuando estamos enamoradas o enamoradas? ¿No es cuando sentimos el amor de una persona cercana? ¿No es cuando sentimos la cercanía de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos más queridos o amigas más queridas? ¿No es en esos momentos cuando nos sentimos mejor y que todo lo podemos? Pues yo digo que sí, ¿no? Y si eso ocurre con nosotros, lo mismo ocurre con los niños y las niñas. Entonces, esta es una primera nueva idea o nueva creencia que me gustaría compartirles. El asunto de, de construir junto con los niños y las niñas un campo energético que les ayude a desarrollarse, ¿no? Que les ayude a crecer. Y ese campo energético, como repito, solo lo provee el amor. Y el amor es lo más importante en ese sentido para el crecimiento de los niños y de las niñas. Y en ese sentido, si lo aceptamos esta idea, entonces podemos entender que el amor es igual a crecimiento y el miedo significa estatismo o estancamiento de crecer, enfermar, ir hacia atrás, ¿no? Y yo me pregunto qué es lo que queremos para nuestros hijos, crecimiento o queremos estancamiento, ¿no? ¿Queremos desarrollo o queremos que vayan hacia atrás? ¿Queremos que estén saludables o queremos que estén enfermos? ¿Queremos que aprendan o queremos que tengan miedo a las nuevas experiencias? ¿No? Es un buen momento de preguntarnos esas cosas, ¿no? Que queremos para nuestros hijos y nuestras hijas. Otra idea novedosa o que yo quiero traer aquí a la cuestión es esta idea, esta afirmación que dice, entrégame un niño y te devolveré el hombre. También parece que no tiene mucho sentido, pero esta frase
utilizaban la orden de los jesuitas. Tal vez ustedes sepan que los jesuitas era una orden religiosa que, si no estoy equivocado, crearon la primera institución educativa en México, por lo menos. La orden de los jesuitas fue como la primera organización social, por llamarla así, que creó la institución educativa como un espacio en el que estaba destinado específicamente para ello. Y ellos decían esto en el sentido de la oportunidad que hay para, para implantar o para, voy a decirlo así, programar a los niños y las niñas en el sentido de aprender todas las cosas que necesitan para el futuro, ¿no? Para su crecimiento y para su edad futura. Y en ese sentido ellos decían, si nosotros tenemos a niños entre los 0 y los 7 años, estaremos garantizando que todo lo que aprendan en esa fase será todo lo que necesiten para su edad futura, para el crecimiento futuro. Y esto es bien interesante porque muchas veces pensamos que los primeros años de la vida no son tan importantes, ¿no? Que lo que aprendan o lo que no aprendan, pues no es tan importante, o no es tan significativo, o no deja huellas, o no deja como ideas, o marcas, ¿no? Para toda la vida de los niños y las niñas. Y realmente es lo contrario, lo que ocurre es que cuando los niños y las niñas están en esa etapa, entre los 0 y 7 años, están su nivel de conciencia todavía no es el de conciencia como se conoce. Es un nivel inferior que es similar a la hipnosis. Y es un momento en el que todas las ideas, todos los sistemas de creencias, todos los sistemas de valores con respecto a la vida, la relación con las personas, lo que significa el amor, lo que significa el odio, lo que significa la relación con las personas, todo lo que implica la vida de las personas, se aprende en esta etapa de la vida, porque al estar en este nivel subconsciente, las cosas quedan, esas enseñanzas, esos aprendizajes y esos sistemas de creencias y de valores quedan instalados ahí para siempre, ¿no? Es un poco como esa idea de programar. Realmente es eso, es programar a los niños con todo el software, digamos, vamos a poner una metáfora en la que los niños son una tableta o una computadora nueva y todo el software que necesita para operar, lo adquiere en esta etapa, ¿no? de la vida. Y por eso es tan importante que esos primeros 7 años de vida estén impregnados de experiencias positivas, ¿no? Y estén impregnados de una experiencia amorosa y de una experiencia en la que aprenden el respeto, aprenden las relaciones interpersonales amorosas, de convivencia sana, de paz, etcétera. Y además, digamos, todo lo que es importante para que en su vida, no solo futura, sino la que van desarrollando, sea una vida positiva para ellos, ¿no? Entonces, todo lo que creemos como padres que es importante que aprendan, lo aprenden desde edad temprana, desde los 0 hasta los 7 años. Entonces, si tienen hijos o hijas todavía en esa etapa, creo que es interesante que pensemos en la oportunidad que tenemos de, de instalar esos sistemas de valores y de creencias que consideramos positivos, ¿no? Para ellos y ellas, porque este es el momento de que queden implantados en ellas esas creencias que consideramos importantes. Ya casi para terminar, eh, se complementa, digamos, estas creencias a partir de esta idea de que mi realidad es determinada por mi percepción. Si todo lo que les comenté hace un momento sobre cómo el campo energético rige la materia y de cómo en ese sentido entonces podemos construir nuestros sistemas de creencias, de valores, etcétera, en edades tempranas, pues también podemos aceptar que lo que recibo del exterior determina la forma en cómo me percibo a mí mismo o a mí misma y cómo percibo a los demás. Sin importar que ahora somos personas adultas, o seamos más viejos o más viejas en el futuro,
sin importar la edad que tengamos, siempre tenemos la posibilidad de cambiar esas percepciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestras personas cercanas, en este caso nuestros hijos y nuestras hijas. Si hemos atravesado experiencias complicadas, difíciles, dolorosas, pero también felices y también agradables, podemos entender cómo se conforma entonces la percepción que tengo de mi relación con mi hijo y con mi hija, ¿no? Y si esa percepción que tengo de la relación que tengo con ella no me gusta, entonces es momento de cambiarla y hay siempre la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y aquí en ese sentido, quiero invitarles a que si están interesadas, yo a partir del 26 de agosto voy a impartir un curso de crianza con amor, donde retomo todas estas bases que les he platicado ahora, pero en un curso con mayor profundidad y donde mi idea es pues acercar a las personas herramientas para que puedan construir sus propias estrategias de crianza con sus hijos y sus hijas y que los problemas que pueden enfrentar y que pueden desarrollar en esta tarea de la educación con sus hijos pueda ser construida a partir de lo que piensan que es bueno, ¿no? Y a partir de lo que entienden que es mejor para sus hijos e hijas. Y ahí podrán aprender cómo construir esas estrategias y sobre todo, si les interesa, ese curso es un espacio también de reflexión y de autoconocimiento. Más allá de pensar en las cosas que puedo hacer por mi hijo o mi hija, también está la cuestión de lo que puedo hacer por mí como persona, como mamá, como mujer, como hombre o quien sea que tome el curso. Y de pensar hacia adentro de mí y de recorrer mi historia y de entender por qué tengo este tipo de relación y por qué me cuestan trabajo ciertas cosas y por qué tengo miedos y por qué tengo estas sensaciones. Y a partir de conocerme, de conocerse a ustedes mismas, podrán desarrollar otras formas, ¿no? de relacionamiento con sus hijas. Entonces, esta es una invitación, si les interesa, les mando la información más adelante. Y con esto prácticamente cerraría con una reflexión. Una vez que he revisado todo esto, pienso que soy mala madre o mal padre. Este, Creo que es importante sacudirnos un poco esa idea, ¿no? Como les decía al principio, eh, a todos nos pasa que caemos en situaciones agobiantes, a todos nos pasa que no sabemos cómo resolver un problema, a todas y a todos nos pasa que nos encontramos en circunstancias difíciles y eso está bien, eso es normal en las personas, pero podemos hacer algo para estar más seguras, algo para sentirnos mejor y algo para disfrutar la tarea de la crianza, porque pues como dicen, uno es mamá o papá pues para toda la vida, o por lo menos hasta para toda tu vida, ¿no? Hasta que termine. Y vale la pena disfrutarla en lugar de padecerla, en lugar de sufrirla, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí lo que quiero compartirles con el webinar. Y entonces, me gustaría que pudiéramos, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que tengan chance de hacerlo. Y si no, solamente que me compartieran después de este webinar cuál consideran que es su mejor aprendizaje y si quieren hacer algún comentario. Entonces me gustaría que me compartieran cuál fue su mejor aprendizaje y cómo y qué se llevan de este webinar. Bueno, entonces, pues si nadie tiene alguna otra cosa que quiera comentar o que preguntar, pues les agradezco mucho su participación. De verdad se los agradezco y les agradezco el interés en el webinar. Y como les dije hace un rato, me alegra mucho que haya sido de utilidad para ustedes. Y también si lo requieren más adelante en algún momento en otro espacio, también podemos comunicarnos y yo con gusto les puedo orientar en algunas cosas que yo pueda para apoyarles. Entonces, muchas gracias. Gracias por su tiempo y pues que tengan bonita tarde.
Y si les interesa el curso, también escriban. Bueno, gusto en verlas y en escucharlas. Adiós.